¿Qué tal amigos y seguidores de Diario El Mercurio? Hoy contamos con la presencia de la doctora Yesenia Artiaga. Bueno, gracias. Buenos días a todos los radioescuchas. Gracias nuevamente, Sani, por la apertura que nos da, le digo, en este espacio para fomentar un poquito más los conocimientos acerca de una enfermedad que, si bien es rara, pues en nuestro medio la tenemos muy común, como es la hemofilia. ¿Sí? Perfecto. ¿Nos puede dar un pequeño concepto de qué es la hemofilia, cómo se diferencia a los otros trastornos en cuanto al tema de esta enfermedad? Claro, sí, cómo no. La hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria que está ligada al cromosoma X. ¿Qué significa eso? Que somos las mujeres las portadoras de la enfermedad, pero van a ser los varones quienes van a padecer los síntomas y los signos clínicos de hemorragia. ¿Cómo lo vamos a distinguir o cuál es la alerta que nosotros vamos a tomar en cuenta para distinguir esta enfermedad? Pues desde muy temprana edad, cuando los bebés no son sangrados normales, el paciente hemofílico puede sangrar espontáneamente o puede sangrar posterior a un trauma o a una cirugía, pero con un sangrado que no es normal, habitual, porque uno con un golpe espera un moretón, sí, pero con un paciente que tiene hemofilia, si se golpea, ese sangrado puede ser mayor todavía y abarcar más parte del cuerpo, y eso nos tiene que llamar la atención a nosotros. Perfecto. ¿Cómo uno puede identificar en sí esta enfermedad? ¿Cómo la Ya, identifica? los síntomas son con signos hemorrágicos, ¿no? El bebé puede llorar incluso hasta sangre, puede tener sangre por las encías, puede tener sangrado por la nariz, puede tener moretones en todo el cuerpo sin ninguna causa aparente, que muchas veces dice, no, lo peñiscó el muerto. No, pues no es el muerto que los peñisca, es una enfermedad que ya tiene en la sangre, que hay trastornos de la coagulación. ¿Cómo vamos a identificar? Con exámenes de laboratorio, ¿sí? Haciéndole un hemograma completo, haciéndole tiempos de coagulación, en donde yo voy a identificar que los tiempos de coagulación están anormales. Y eso ya a un médico general le tiene que llamar la atención para inmediatamente derivar al especialista. El especialista lo que hace es abordar al paciente, hacer la dosificación de factores, ya sea factor 8, factor 9, e identificar la enfermedad, ¿sí? La hemofilia nosotros la clasificamos como hemofilia A cuando hay un déficit de factor 8, como hemofilia B cuando hay un déficit de factor 9. Es importante conocer que el porcentaje normal de los factores de coagulación que tenemos es del 50 hasta el 100%. Entonces, cuando dosificamos estos factores, el factor 8 o el factor 9, nos damos cuenta que hay un déficit de estos factores. Y dependiendo del porcentaje, pues los vamos a clasificar en hemofilia leve, en hemofilia moderada y en hemofilia severa. Severa es cuando ya el paciente prácticamente no tiene nada de factor. El dosaje de factor o el índice de factor es por debajo del 0.1%. Y los sangrados pueden ser más continuos, pueden ser más graves, las hemorragias pueden tornarse graves e incluso llegar a comprometer la vida del paciente. ¿Cómo más o menos es el proceso? ¿Cuál es la medicación de esta enfermedad en sí? Y quizás sí hay cura. Bien, la hemofilia como tal no tiene una cura, pero sí tenemos tratamiento. Hoy en día nosotros contamos con tratamientos que son complejos de factores de coagulación. Contamos con factor de coagulación 8, contamos con factor de coagulación 9, ya, para empezar el tratamiento en los pacientes. Los pacientes generalmente reciben tratamiento profiláctico cuando son pacientes que tienen hemofilia A severa o hemofilia moderada, ¿sí? Independientemente si es A o B, ellos reciben profilaxis. Y el tratamiento, ya le digo, es con factor de coagulación dependiendo del factor que tenga deficiente. Factor 8 o factor 9, con los cuales nosotros contamos en nuestra institución, ¿sí? Hay tratamiento para ellos. No tiene cura, pero sí tiene un tratamiento que si el paciente cumple a cabalidad las indicaciones que le da el especialista, pues ellos pueden prácticamente realizar una vida normal con el tratamiento que se les da. Y actualmente, ¿cuántos casos de hemofilia existen en el Ecuador? En el Ecuador realmente podríamos decir que están subdiagnosticados, no tenemos un número preciso porque hasta el año 2016, que salieron las guías para el tratamiento de hemofilia,
se decía que aproximadamente había 798 pacientes, pero en realidad esa cifra está como que subdiagnosticada porque dependiendo de la cantidad de la población que nosotros tenemos, creeríamos que el número de pacientes con hemofilia es mucho mayor. Solo que quizás no lo han detectado o no se han percatado de esta enfermedad en sí. Exactamente, porque hay casos, por ejemplo, en los pacientes con hemofilia leve, que generalmente ellos sangran muy pocos, o si hay algún pequeño sangrado como que no le da mucha importancia. Entonces esos son los pacientes que de pronto están subdiagnosticados y no los tenemos bajo un programa o bajo una base de datos catalogados como hemofilia. Simplemente andan por ahí sin ser diagnosticados. Realmente me ha dejado un poco sorprendida con el tema y más que todo porque hay mucha gente que todavía no tiene mucho conocimiento de aquello. Exactamente, Entonces, por eso la importancia también de difundir a través de los medios lo que es esta enfermedad, cuál es el tratamiento a seguir, cuáles son las complicaciones que se pueden presentar si el paciente no cumple con el tratamiento debido, ¿sí? Que incluso puede llegar a comprometer la vida del paciente en caso de que el paciente no sea identificado como hemofilia y imagínense, llega a tener un trauma y sangre sin poder rescatar al paciente. perfecto. ¿Por qué usted cree que principalmente esta enfermedad le ataca más a los varones? Porque como les dije, la enfermedad está ligada al cromosoma X y es la mujer quien porta la enfermedad. También hay mujeres que padecen los síntomas, pero el varón, ¿por qué le afecta más o por qué el varón presenta los síntomas? Porque recordemos que el varón solo tiene un cromosoma X, ¿sí? El varón tiene cromosoma XY y la mujer tiene doble cromosoma X. Nosotros tenemos cromosoma XX, por eso somos mujeres. Entonces, imagínense si al varón el único cromosoma X que tiene le va afectado por esta enfermedad, obviamente va a presentar la enfermedad y va a presentar los síntomas, porque su único cromosoma X es el cromosoma que está enfermo. Perfecto. Quizás algunas acciones que han tomado con alguna organización o con el Estado para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bueno, sí, en eso el Estado, gracias a Dios, nosotros proveemos, el Estado nos provee de medicación. Actualmente las instituciones contamos con la medicación para los pacientes. Se lleva un programa de paciente hemofílico en todas las instituciones, tanto del Ministerio de Salud como del IES, ¿sí? Y el paciente se acerca a retirar la medicación. Igual a través de la Sociedad de Hematología estamos tratando de actualizar las guías de tratamiento de hemofilia como para que lleguen a todas las instituciones, no solamente a las que tenemos el programa de hemofilia, sino a aquellos niveles donde por lo menos le puedan dar un primer nivel o un segundo nivel de atención al paciente y sepan qué hacer en ese momento que le llega al paciente sangrando hasta que lo puedan derivar al especialista. Perfecto. Si una persona no puede detectar a tiempo esto, ¿cómo lo podríamos ayudar? Bueno, si una persona, como le digo, si yo veo que un paciente está sangrando o que por un simple golpe se le hizo un gran hematoma que no es normal, yo tengo que indicarle al paciente que busque un especialista, sobre todo un especialista en la sangre como somos los hematólogos, ¿sí? Que es quien va a abordar al paciente con estudios de laboratorios específicos para llegar a un diagnóstico definitivo y poder iniciar el tratamiento para el paciente. Perfecto. En cuanto a las familias, ¿cómo quizás los apoyan? Porque de todas maneras una enfermedad muy fuerte que igual las familias requieren también de apoyo en cuanto al tema del paciente, ¿no? Claro, sí, la verdad que es la afectación psicosocial y al entorno que se maneja el paciente se ve bastante afectada cuando se diagnostica un paciente con esta enfermedad. Entonces hay que abordar al paciente no solamente desde el punto de vista hematológico, sino que el paciente tiene que tener un círculo de atención multidisciplinaria con psicología, trabajadora social, enfermería, farmacia, laboratorio, fisiatría, ¿ya? Y una serie de especialistas que tienen que abordar al paciente al momento de tener ya un diagnóstico o de que el paciente ya nos presente alguna complicación. La idea es abordar al paciente desde un inicio para evitar complicaciones en un futuro.
Perfecto. ¿Qué mensaje, ya como última pregunta, qué mensaje usted le daría a la sociedad sobre la importancia de conocer esta enfermedad? Bueno, el mensaje es que espero que todos nos hayan escuchado, es que no esperen tanto tiempo para llegar al especialista. Si vemos que algo anda raro en nuestro cuerpo, no solamente con nuestra sangre, porque la gente tenemos la mala costumbre de dejar todo a última hora o cuando ya estoy muy complicada, llegar al especialista. El mensaje es que desde que inicie algún síntoma que vean muy extraño, algún signo de hemorragia que vean que no es normal, acudan inmediatamente o bien al médico general para que los aborde y este los pueda derivar con el especialista o bien directamente con el especialista. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por instruirnos sobre este tema muy importante y asimismo gracias a nuestros usuarios de Diario El Mercurio que nos siguen en todas nuestras plataformas. Bueno, Muchísimas gracias gracias. por la apertura y bueno, espero que le haya servido un poquito de ayuda a los conocimientos.